Ok. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que me vean, donde sea que me vean. Un nuevo día. Y empezamos. Bueno, de antemano no sé si alguien habrá visto, pero moví la hora programada de este directo media hora porque me dio ganas de hablar. Y bueno, ya he almorzado. En teoría esto sería algo corto, esto debería ser algo corto, así que me da tiempo para lavar los platos antes de que vengan mis padres. No como anteayer o ayer que tuve que hacerlo antes de hacer el directo porque tomó tiempo. Pero bueno. Pi, pam. Y esa. O sea, siento que debería mejorar o cambiar el PNJ con algo más, solo que esa sensación de conformidad de no saber elegir cuál método avanzar. Pero bueno, dentro de algunos días va a estar un video de tiradas por dungeon, mi torneo, que sí lo he conseguido, solo que quiero ir a por su cono, o al menos a ver si me sale su cono, si no. Si pierdo el cono, pues ya ese. Y bueno, de momento no lo he armado. No uso personajes de destrucción, así que no tenía nada de con qué ponerlo. Esto. Y ayer aproveché en farmear. Bueno, en ir a por sus estos. Que a decir verdad parece que me falta. Bueno. Y de artefactos, a ver. La probabilidad crítica aumenta, Bueno, la velocidad de ataque, la velocidad de 11% de daños de ataque básicos. Bueno, es cierto que usa básicos, pero... Y el imaginario verifica daño sin ser atacado por los sistemas negativos de propiedades. Y efectivos de prisiones. La probabilidad crítica. Tengo muchos... este sí se veía bonito. Luego acá ataque, daño crítico, ataque, defensa. Esos eran los que se... Prop, sí, acá entonces daño crítico, pero no hay prop aún así. Y acá no sé si velocidad, ataque, velocidad, defensa. Necesito ver guías, eso sí, o sea, como he estado no tan pendiente al Star Rail, no sé muy bien como qué es lo que se le tiene que poner. Rayo, no, ataque, PV, cuántico. Bueno, lo único que queda es esto, ataque. Ok, un ratito. Ok.
Ok. Ya un poco, más o menos, ajusté un poco el tono de mi voz y... Rayos. Ah, espera, es un nuevo mes, es cierto. 5 deseitos. Bueno, no es mucho. Y acá... Ahora más. Y esto... Es cierto, es nuevo mes. Ah. Esto. A ver. Recupera 15 puntos de energía al comenzar la batalla. Me parece adecuado. Probabilidad crítica. La ultis. Potenciación de habilidades. Se nota que debo de farmearle más. Pero... Esto más. Y un deseo más. A ver, una multigas. Una multi... Que se sale, que se sale. A ver, de momento voy... 157. Ah, la madre, pasa volando. Es cierto que si le hubiera metido más tiempo al SAR, quizás sería 160 o... Quizás 170. 180, no sé, quizás, pero... A ver qué sale. F que no haya salido 5 estrellas, pero bueno. Archivos, llave, moto, antagonista, bucle, pela. Bueno, actualmente uso pela, así que normal. Pela. Y a ver, tienda. Tengo 5. Con estos 7. Con el bullicio de callejón audio, no. Una ofrenda fúnebre y un largo camino por delante. Una ofrenda fúnebre y un largo camino. Sosiego tras la tormenta. Ah, bueno, de paso voy a poner el título. Sosiego. Sí, sí, Sosiego tras la tormenta. Sosiego tras la tormenta. Terminando de cerebro. Ah. Me sorprende que haya... límite no hay para tener 20. 2 y 3. Listo. Perfectos. Aquí no creo que... Perfil de los caminos. Elipar. Sí, es este. Lo que parece una flor. Salto, sí. Ok. Me salió ya el dungeon. Podría intentar ir por C1, pero no creo. Entonces... No, 10, 20, 30, 40. A la mare. 5 estrellas. 40, 50, ok. 55, 60. Ok, en esa tiene que salir.
¿Qué tiene el juego con yo y las bronias? O sea, ¿qué? ¿Por qué soy? ¿Por qué el Star Rail? ¿Por qué en el Star Rail soy un imán de bronias? O sea, ¿por qué en el Star Rail soy un imán de bronias? Ya tengo este Sukono Perdí el 50-50, me salió bronia. El arma, su arma. E2, o sea, bueno, supresión nivel 2. Con esta 3. No se ordena. Cuando ordena el daño que inflige el siguiente aliado actúe ingresar probablemente en un 35%. O sea, Old friends meet yet again. F. Ok, cosa. Sosiego, Gabriel. Un dungeon a nivel 30 puede ser. Water heeds the cloud song. No. Estos están a nivel 69 y dungeon está a nivel 40. Lend me your strength. The strength. Heaven's surge. Rise! What a headache. Bueno, no está mal. Who's next? Welcome, customer. Yeah! Don't mess. A ver. Nivel 40. Si lo subo más. Nivel 50. Conos. Aumenta su daño imaginario. La probabilidad de resistir los efectos negativos de control aumenta. Bueno, algo es algo. A ver. Ok, los brotecitos. Ataque básico. Ataque individual, trascendencia y ráfaga. Ah, debo entonces subir esa también. Ah. Detalles. Y no puedo subirlo todavía. Me faltan libros. Ah, perdí la foto. F. Jóvenes, desconocido Kafka. Pinche Feda. Neuronia. Tengo tantos mensajes por responder. Mira, qué bonito. Las fotos no se han enviado. Ah, qué bonita la flor. Se detalla en la luz. La apertura debería ser menor, quizás. Bajar la apertura mejor si puedes controlar manualmente la duración de la exposición. Fotógrafo oficial y 5 jades. A ver. Bien podría intentar por otro cono, pero me doy cuenta que esto no se acumula. Pongo ver detalles. El cono de luz exclusivo no sé.
El recuento solo poner de forma organizada un cono de 5 estrellas sin presionar a otros altos movimientos cuando los superiores independientes y los altos ejecutables. Ah. ¿Cómo? A ver. Si el artículo no... Al obtener un cono de 5 estrellas durante esta los perdí el 75%, F. El 75% lo he perdido. Si el cono de luz de 5 estrellas obtenido no es el cono de 5 estrellas profesional, se garantiza que si el cono de 5 estrellas obtenido lo será. Cuando no haya prueba ni aumentada ni garantía, la prueba va a ser atención a los si el cono de luz estrella de 8 conos. Vale. Ok, voy a empezar el evento que en la misión que luego se ve. Después de la gran batalla contra Fantira, Fusion llamó a un esquife para llevar todos de vuelta al santo de excepción. Pero tiene dudas sobre la siguiente de la rumorosidad y los detalles sobre estancia y chance. Por eso se quieren hacer promoción para ver qué está pasando. Tengo la resina capaz. No, todavía. No sé por qué ahí, pero bueno. All remains as it did yesterday. Lo bonito es. Water heeds the cloud song. Would you like me to relay your message? Quiero ir. Y ya que por ser evento de historia lo dejaré con la misma música. Wow. Después de un rato llegan a la sede de producción mía para preguntar por Gina. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. Dangen volvió a su forma This is her normal. first real test as a General. I hope she can get used to things quickly. ¿Cómo? O sea, literal en el acto anterior estaba en su forma así su poder oculto y ahora está en su forma base. ¿Qué pasó? ¿Me habría perdido una cinemática? ¿Se dan cuenta? I don't think I can ever get used to this. Fusion. It's a Fusion. pleasure to see you all here today. Igual, no sé si llegaré a ir a por ti en el siguiente banner. Que por de momento todos mis tiros han salido F. Tenía garantizado el Dangen porque perdí con el 50-50 con el Zero Walls cuando me salió Bronia. O sea, con Bronia en el banner de Zero Walls. Así que de nuevo estoy sin Hades, sin Pro, sin nada. Así que sí, un placer. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Jing Yuan meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." El recuento de bajas y pérdidas, envío de fuerzas para rezar a los miembros restantes, presentación de reportes de batallas a los 6 aurigues. ¿Quién serán? El trono más alto enfrenta los vientos más fuertes. Pero lo estás disfrutando, ¿no? Cuéntame tus preocupaciones, Ship. Tomémonos todo el tiempo del mundo para oír tu voz. Que seguramente en japonés estaría como... Generalship is no trifling matter. It is a duty one must bear. I think she actually really enjoys it. Lo disfruta. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary, I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Loufu. General, Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward you. general en funciones, claro.
por darles gracias como general en función de Loufu. Ahora que los han terminado, el mundo de creación son los mesas. Primos. Hades. Ooh, all those benefits that the general promised. They're finally here. Sí. Yippee! Ahora falta que sea algo F. Yes. The Astral Express has braved great evil for the Loufu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth sworn allies of the Loufu. Within the Loufu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic protocol. VIPs. Bueno. On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Diviner. Wow. Nothing tangible then? But at least it sounds pretty cool. Sí, al menos no acabamos en la cárcel esta vez. O buscados como prisioneros. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Please, this way. Repasa con Fu Yuan los sucesos relacionados con el desastre del árbol. Ok, no entendí por qué teníamos que ir de un lugar a otro, pero... Bueno. A ver, lo que no sé es si entro o cinemática o si no entro en cinemática. Así que... Con cuidado. Cuestión de perspectivas. No. A ver. Yeah. Ok. Ah, ok, bien. Puedo tomar una foto. Entonces, como no hay multijugador, esto sería lo más cercano que puedo hacer. Personaje de la 1.3. O sea, ahora que me hizo. No hay. ¿Cuáles son los? Enfadado. Amabilidad. Timidez. Confusión. Esto es una estafa. Pero bueno, al menos esa sí está. Ah, bueno, algo es algo. Old friends, meet yet again. A ver. Ahí. Foto. Ah, claro, no puedo hacer el... No puedo hacer los efectos por el poco espacio. Sí. A ver. Ahí. Creo que no, pero por si acaso. No. Ah, rayos. A ver. ¿Cuánto espacio se necesita? Ahí está. A ver. Old friends.
friends. Yeah. Listo. Meet yet again. Ahora sí. Supongo que lo bonito de esto es que no tengo que hacer pelea, así que me hará. Está chido. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? Así es, Marzo, siempre es It's así. not a mission. Claro, The claro. Stellaron Crisis, the Disciples of Sanctus Medicus Rebellion, the Arbor's Resurrection. Not to mention the Antimatter Legion infiltrating the Loufu. La Legión Antimateria All infiltrándose. of these incidents need reporting at the highest level for investigation. It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. Perspectiva precisa. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with the finer Revisar detail. todo para que volver a familiarizarnos con ustedes. Básicamente quieres que nos demos una recapitulación porque hemos pasado una actualización, lo que tiene sentido para nosotros, pero si alguien empieza a jugar desde cero esta parte diría, pero ¿por qué? Si ya lo he visto, si ya ha visto el episodio anterior hace unos minutos. So, where should we begin? Así que bueno. Fantilia, discípulos, cazadores cerebro. Fantilia. It appears that Fantilia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept a watchful eye on their movements. Xianzhou luchó contra la Legión Antimateria en Puede. Fotito. O sea, lo que no entiendo es ¿por qué Dangen ya no está transformado? Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medicus. This heinous act instigated an uprising aimed at luring the Loufu into a perilous trap of self-destruction. Una trampa de autodestrucción. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. We should proceed cautiously. Los discípulos santos médicos. When the ambrosial arbor was severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago, the abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immortality, were ruined at a stroke. Oh, los eliminaron. The Commission became a shadow of its former self. La abundancia se convirtió en tabú. Los maestros se llamaban Comité de Inmortalidad. Presumably, from that moment on, the seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were willing to work with the enemy, acquiring a Stellaron from the Antimatter Legion to try and revive the abundance. Y adquirieron un Stellaron con la Legión Antimateria para tratar de revivir la abundancia. They succeeded all right. But why would Fantilia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They betrayed the Xianzhou only to become sacrificial offerings in the Lord Ravager's grand scheme. En serio, esa foto de Tingyun. Oh. Cómo posa su mano suavemente delicada. Cara, esos ojos. Oh. Luego el siguiente fotograma es un poco F, es un poco de horror que. Pero esta imagen, este fotograma es... Oh. Ah, y ahí los cazadores. The Stellaron hunters. We know just as little. But in the Matrix of Prescience, I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's Una slave. profecía que Kafka recibió de Helio. Elio foresaw all manner of possibilities for the Loufu. Previó todo tipo de posibilidades. Wow. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio,
That prophecy is indeed the most beneficial future for the Loufu. The Stellaron hunters walked right into our trap, and even gifted allies, in the form of yourselves, to the Xianzhou. That might sound self-interested, but I hope the feeling is mutual. Los cazadores se lograron... No, sería al revés. Fuimos llevados a la trampa de los cazadores de Lerón y nos dieron aliados. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has imposed a crushing defeat on Phantalia. Y bueno, ya hemos visto el resumen, así que... That we may. But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. Exacto, como por ejemplo, cómo rayos que a Danfen lo apuñalaran implicaba que se transforme en un dragón o que aparezca su dragón. O también, por ejemplo, el señor Weld, ¿cuántas cosas hizo de acción? O ya no lo pusieron porque ya tiene mucho tiempo y ya pasa a un rol más secundario. Y otra, ¿por qué rayos el trazacaminos no le dirigió palabras a Dangen cuando estaba transformado? For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? Desfiladores jamás. How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large? ¿Quién sabe? All of this is a mystery. Thus far, we've done our best. Hemos eliminado la mayor amenaza, pero quedan los residuos. I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. Enviaré mi informe escrito a la Alianza y tengo un plan en mente. Entonces está en el informe, pero por el bien de Jingyuan omitiré sus nombres en todo lo relacionado con los asuntos internos de Jiangsu. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Sí, exacto. La política es muy aburrida. No será fácil salir. Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a hassle. A la madre. Bueno, ahora entiendo por qué Feng terminó preso. Hacer algo cool implica romper. Before you leave, please make time to recuperate. Si quieren visitar un If lugar, there's anywhere you'd like to visit, feel... Oh, if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yukon. Oh, Yukon. Algo que dejó Tingyun. Oh, shit. Entonces vamos a saber qué pasó con ella. Algo que dejó Tingyun. It was all so chaotic. When Phantalia took form, it was as if Tingyun vanished into thin air. Cuando Phantalia tomó forma fue como si Tingyun se hubiera desvanecido en el aire. Ya. The Cloud Knights were only able to find her fan. Su abanico. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Phantalia, or if some form of deception was used to cloud her vision. Si Tingyun era manita contra Phantalia, si nombraron no. Ok, entonces lo dejan en un destino incierto. Bueno. I'm already prepared for the worst. Sí. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring Commission Ambassador may be a bleak one. Oh, más 17 nos vamos. A ver, esto y esto. As for how matters are handled with regards to Tingyun, I believe it's best left to her Foxian ken. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, and I think it would be best if you were the one to deliver this item to Yukon. En cuanto a cómo se manejaron los Tingyun, creo que es mejor dejar esto a los representantes. Informé a la Comisión de Transporte Celeste de los acontecimientos que tuvieron lugar y considero que sea más previo que ustedes lleven esto a Yukon. I understand. Leave it with us. Thank you, Mr. Yang. Now, let me take a look at my remaining duties for the day. Tareas del día. It's quite the list.
Puede, Fuyua. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Bueno, pensaba que no se iba a leer la fortuna, pero supongo que ahí ya. Abanico con un dibujo de pez. El abanico que Tinglin lleva a todas partes. Tenía dos, pero perdió uno de ellos. Lista de papel. Dirígete al Palacio Astron y devuelve a Yukon el objeto que te han confiado. Opcional. Discute con tus compañeros los planes futuros. Ahí está. Ah, mira ahí. Oh, well, we had a lot of stumbles along the way, but we still managed to kick butt and save the Loufu without breaking a sweat. Exacto, Feels Barzo. kinda surreal. Una actitud positiva. Somos meras marionetas de los cazadores estelares. No way! Everything good has come our way due to our hard work. I'm not letting them take any of the credit. Ah, It may seem like the Stellaron hunters are controlling everything, but we create our own future. No matter how powerful they are, they can't make a future that doesn't exist come true. es cierto. Since showing up, we've saved a lot of people and averted disaster for the whole Xianzhou. Who cares whether someone or something was directing it? Be happy. Sí. ¿Qué importa que todo sea escrito por los escritores del juego? ¿Qué importa si todo haya sido planeado desde el inicio o no? Es divertirse. ¿Qué planes tienes a partir de ahora? Actually, I was wondering if Diviner Fu could do me a favor. Ah, la misión legendaria de marzo, sí. The Matrix of Prescience has amazing powers and can iterate and reiterate Kafka's past. So it got me thinking, if I turned the Matrix on me, could it calculate my past? El pasado de marzo. ¿Qué suta? ¿Por qué no le pediste ayuda a Fusion de aquí? I was shy. Ah, bueno. Talking about personal stuff like that in front of everyone? It'd be too embarrassing. Bueno, sí, te entiendo en esos. When you're free, let's go hit up the Divination Commission together and see what Fu Xuan has to say. Algún día haré tu misión legendaria, Marzo. Ya sea cuando salga un skin, ya sea cuando te den un power up, o incluso antes de eso, pero algún día. No hoy, no mañana, pero quizá en un futuro. Okay, Wade. Things have come to a close for now. Gracias por cuidarme, señor Wade. The Master Diviner asked us to pass on this item of Tingyu's. I'll go to the Palace of Astrum and meet with Yukon. If neither of you has anything urgent, it'd be best if you came too. A ver, ¿algo más? How am I gonna break this? Ah, How am I gonna break this to Madame Yukong? Maybe ¿cómo she's decirle already el heard the news. fallecimiento o supuesta fallecimiento? A ver, aquí está Marzo, aquí está el señor Wade. Pero... ¡ah, aquí estás! El protagonista de esta historia, Ángel. Dangen, the cooler Dangen. Ok. Wow. Ya, ok, ahora sí. A ver qué tiene que decir. Returning to the Loufu and Scale Gorge waterscape. It's a surreal feeling. Una sensación extraña. I left so determined. Who would have thought that circumstances would draw me back once more? Volver a casa. Xianzhou no ha tomado ninguna acción contra ti. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? I'll be gone very soon. Muy pronto. Jingyuan is still recovering, Ya no me and protegerá. the Cloud Knights won't protect me anymore. Ah. It remains to be seen how the 6 charioteers will react to ¿Cómo my reaccionan presence. los altos mandos ante la llegada de Ángel? But at least for now, I'm safe. Pero por ahora estás salvo. ¿Qué horas ahora? I want to meet the current High Elder of the Vidyadhara. Ah, Beisu. It seems I won't be able to cast off Danfang's negative karma, El karma negativo de so Ángel. I'd like to learn more about his past. I want to find out what I can do to make up for his sins. Ah, If you're planning on an extended stay on the Loufu, I'm afraid I won't be able to join you. bueno. I'm sorry. A comparación de marzo diría que más pronto yo haciendo tu legendaria, eso sí. Pero de momento...
A seguir con la historia. Seguir. Palacio Astro. Oh, rayos. Oh, rayos. A ver. ¿Puedo evitar entrar a esa misión legendaria o tendré que forzadamente entrar a esa misión legendaria? All remains as it did yesterday. Diting. Tengo que evitar interactuar con Diting. ¿Qué tan amplia será su radio que me acerco y empieza animación? No sé. Pero debo mantenerme alerta. Está inmóvil, pero quién sabe si puede empezar una animación cinemática de la nada. Cuidado y calma. Cuidado y calma. Oh no, los NPC me están bloqueando. Me tengo que acercar, rayos. Con cuidado y calma. Ok. Pasé largo esa área. No me quiero arriesgar y saber si es que tengo que interactuar o no, pero lo pasé. Ahora sí. A seguir con la historia. O sea, si alguien se hiciera un speedrun y de alguna manera accidentalmente activara todas las misiones legendarias, eso hubiera sido un momento muy complicado. Ok, Yukon y quién sabe quién es. I see. Please extend my regards to the 10 lords. A los 10 líderes de mi parte. I will. Shueiji. Our condolences, Hellmaster. Ah, You no está. have guests. I shall take my leave. Y se va. ¿Quién sabe cuándo va a aparecer ella? 1.4, 1.5, 1.6. On behalf of the Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Sí. Express No for dices saving the gracias, Loufu from pero the tenemos que Stellaron decirte crisis. disculpas. Sí, todos estamos Madame sad. Yukong must have heard about Miss Tingyun. Sí. Oh, sad. Yes, I have heard. No. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed Que correct. 4 partieran y regresaran 3. Tingyun dejó esto. Tingyun. Sí. F. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. It's simply unimaginable. Una broma amargosa. Simplemente. A ver, me da curiosidad saber qué está escrito en ese informe, pero no creo que me diga. The Antimatter Legion on the Xianzhou? And Tingyun? A Lord Ravager? Ah, está triste. Ah, sad. Qué momento tan triste. Tingyun, una devastadora. How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in 30 disguise? años. What happened to the real Tingyun? Quién sabe, Yukon. Es un misterio que de momento nadie sabe. O al menos yo no sé. Si ya alguien lo sabe, serán los desarrolladores del juego, definitivamente. Madam Yukong. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Esto es Honkai. La cosa se puede seguir. Es como el meme, señor Thank you Well, for ¿qué pasó? bringing Tingyun's Y belongings pone, back to the Palace of "Cae luz". Astrum. Esto The Stellaron todo crisis sucedió, has esto es cost us Honkai. too many comrades. Sí. Brothers, sisters, children. Hermanos, hermanas, niños. I'd like to invite all of you as witnesses to this war to a soul-soothing ceremony A una hosted by ceremonia the consuelo. Skyfaring Commission. Will you consider? No tengo la opción de negarme, así que sí. A soul-soothing ceremony? No sé, no sé. To put it into short life terms, Un a funeral. funeral. You see, for long-life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives Dejar sus vidas and wait for their en el time cielo. to come. People are used to a short farewell
as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Dada nuestra limitada esperanza de vida. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out insignificant and limited lives. Limitada o sin propósito. By combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars. Sé que hay una cultura que tiene una tradición similar, o sea, que se han basado en esa, pero no recuerdo cuál. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, En los familiares, but also to comfort their amigos, surviving y relatives, todos. close friends, and indeed all residents of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Ting Yu. Despedirme Ting Yu. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Ting Yun from the Lord Ravager who tarnished her identity. De distanciar la memoria de Ting Yun de la abrasadora que manchó su identidad. A ver si... I can still hardly Usará mis believe it. propios medios para igual el paradero de Ting Yun. I'll use my own methods to locate Ting Yun's whereabouts, but at present, Bueno... No sé. this is the least I can do for her. I'd like to ask you all to witness this event Presenciar with el me. evento. ¿Cómo podemos ayudar? I've instructed Yan Ming to sort through Ting Yan Yun's Ming. belongings. Ah, el personaje nuevo. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madam Yukong. Once again, my thanks to all of you. Se los agradezco. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need anything, that's where I'll be. Lo que no sé es por qué Danje no estuvo aquí. Pero bueno. Revisa las frases de Ting Yun con la idea. Ah, pensaba que era personaje, pero no es NPC. Bueno. Bonsai. You always did say that I like to gossip. And here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. O podría simplemente callarte. Ya vi. No sé, un chiste. It's you. For a moment, I thought she'd return. Did the Helm Master send you over? Sí. We're here to help sort out Miss Ting Yun's things. Madam Yukong wants to use some of them for her soul-soothing Algunas cosas ceremony. para la ceremonia. Well, I've managed to get through pretty much Todo está en everything. la caja. It's all in this box. Please, take your time. Cajas. Interactuar con las cajitas. Okay, let's see what there is. An Ami Cassider's seal, a small box, Sí, a lo mejor una cajita y a un cuchillo. knife, Un arco a y... bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Hola, vivan Looks like halcón. some Me kind of me encantan los juegos y uno. Antique? But who'd want to hold on to something like this? Oh, Ting Yun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. Antes de They say borrarlo, it can ¿no? bring wealth if placed correctly. Me encantan los juegos y hubo como... Enrique, dice un amigo, viene usted haciendo cosas raras. Viviana Halcón, bueno, porque no hay enlaces, me llamo Enrique. Yo hice Josué haciendo... Eso es porque me ve... Suena que va a ser un mensaje de spam. Wow.
Así que... un momento. Sí. Puede ser spam, puede parecer un enlace y... debo estar atento. Mensajes cancelados. Gracias. Este es un momento de SAT, de funeral. Es una estatua antigua de las residencias que trae arqueos con lo correcto. There's also a note in the Este es para ti, package. Yami. Te deseo suerte y éxito en tus This is for emprendimientos. you, Mr. Yanming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yanming, it seems like this is a gift for you from Miss Tingyun. Yo no soy spam, yo no I soy remember nada. asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Ok, disculpa, es que... el patrón que usabas era... la forma de escribir que usas es... parecía al patrón que usan a veces cuando hacen spam. Que ya no... a decir verdad, hace tiempo que no me han hecho spam, pero sí más o menos recuerdo difusamente, borrosamente cómo hacían esos mensajes de spam, por eso, sorry. Si eres una persona de verdad, pido disculpas. Que solo, o sea, una persona que solo quería ver el stream, pues normal. También gracias por pasar por aquí. Tingyun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. Amigos. Comerciados, sin darse traídos especiales locales y hicieron entre amigos y otros gremios. Se mordió una cosa. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Sí, no, el Genshin es para jugar en multijugador. Unprepared for this. Eso sí. I never thought Tingyun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. No pensé que Tingyun me dejara algo tan sincero. Sí, es un zorrito con una monedita en su mano y otra haciendo la pata. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Ajá. ¿Qué podrías estar dando a alguien que ya no está? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, El sello, cuchillo y arco. none of this seems like something Miss Tingyun would have kept. Could there be other things similar to what Yanming got? We should take a look. Quiero echar un vistazo a esa caja. Cuchillo y arco, a ver. There's nothing else Semillas. except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Let me think. Conde Insome, ¿será alguien que veremos en el futuro? Cuchillo. I can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Tingyun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. Otro regalo para enviar. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? Alguno acá supongo y el arco. This bow. Marzo tira de la cuerda del arco. It's a good bow. It couldn't be meant for me. Could it? Vuelve a pensar un poco. Seguro que no eras la única arquera que conocía. Alright, just kidding. Just trying to liven things up around here. Bueno. A seguir Do adelante. you know where we're supposed to take these things? No. Sello del embajador. Un pequeño sello de Jade que usan los embajadores de la Comisión de Transportes. Cajita enviada al Consome Insome. Una cajita para ahorrar semillas de planta. Encima lleva la marca del Conde Insome en la tapa.
Cuchillo de cocina enviado a especias supremas. Un cuchillo de cocina afilado envuelto en seda fina. También hay un anuncio de la tienda de especias supremas. Arco de flechas cuyo destinatario se desconoce. Totalmente a mano, sin el uso de ninguna tecnología. Las flechas no pueden seguir a los enemigos ni girar automáticamente. Ah, las flechas antiguas. Tingyun, what am I going? Entrega regalo a Meming del conde. Ah, Meming. Llega al callejón ahora. Wow. Old friends, meet yet again. Good quality, good price, hassle-free chartering. High-end barge, the best choice for galactic commerce. No sé si alguna vez sea o no capaz de tener. Será. Hacemos. The Sleepless Earl. El conde insomne. Was that the name of that tea house at the port when we first got into town? Meming. Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? ¿Quién será? Venimos a entregar un regalo a Tingyun. Oh, this is the tea Miss Tingyun promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. Oh. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new tea product. Crear un nuevo producto. Famous brews like Whale Tide Spring Área or primavera. vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Introducing a new product into the industry is really hard. Un nuevo producto en la industria es Miss complicado, Tingyun sí. came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Sosiego had ever tasted. I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually do it. Ah, qué lindo. Where is Miss Tingyun today? Tuvo que embarcarse en otro largo viaje. Yes. Now that the crisis has been averted and the ports are resuming operations, Miss Tingyun has been dispatched on business with the Skyfaring Commission. Out to other worlds. Sí, ¿cómo podría decirle a una niñita la verdad, la cruel verdad del mundo? Quizá luego, pero de momento... A ver, a llorar... No, sería lo adecuado. Really? Well, that's a shame. Well, hold on a sec. Un momento después, Meming sirve el té que preparó. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it Tingyun's Blend. La mezcla de Tingyun. Cepas María Primera, Colina Esmeralda y Vertida Rocío. Seeing as she can't enjoy it right now, I'll have to invite all of you to try a cup. Gracias, Meming. Objeto conseguido. Nuevo té mezcla de Tingyun. Tras uso, un aliado... Oh, 36p y... Estoy seguro que ella estaría alegre de recibirlo. Lo que me da duda, ¿esta Tingyun es Tingyun o era Fantilia disfrazada de Tingyun? Eso es lo que... I can't wait for Miss Tingyun. Eso es lo que me da duda. ¿Era Tingyun o era alguien? O Fantilia disfrazada de Tingyun. ¿Quién sabrá? Que de acá hasta que volvamos a enfrentar a Fantilia, quién sabe. Llega al callejón Aurum. The Loufu is famous for its mung bean soda. You've gotta give it a try.
How's it going? Did you take some time off? See any more of the Sosiego? Especias supremas. Isn't that the place on Auramali over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? Sure, why not? Sí, ¿por qué no? Hable más de ese callejón. It's the main commercial street in the Exalting Sanctum, although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Tranquilo. Tourists fresh off the Star Skiff always head to Starwatcher Avenue in A la avenida Star Hosterios en la Estación Strife It's one of those una calle bustling turitas. tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, Bocaditos you gotta locales, get to Auramali. el callejón I've marked Alo. it out for you on your map. Bueno, sí, o sea, solamente hay Whenever I'm lugares para tired of turistas y luego hay Celestial Jade or lugares donde se puede slacking probar off, la sazón I del head lugar. over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. Ah, el árbol. Bueno, The adiós. Loufu is famous for its mung bean Adiós, soda. enjoy. You've gotta give it a try. Callejón Aro. Ah, ya, aquí. Ah, que es la nueva área. Callejón Aro. Santo de la exaltación, santo. Solo 2 TPs. Y espera, ¿hay cofres o no hay cofres? 7 cofres. Bueno. Wow. Máquinas expendedoras. Ah, esto me recuerda que debería tomar agua, pero debería calentar entonces la tetera. Ah, pero primero el TP. Y en teoría aquí luego se va a hacer como que evento de tienda, pero... Si tuviera el talento para usarla y moverme más rápido. Ok, me confundí el lugar. Spice is supreme. Check out that sign. Here it is. Pero está desierto. Está vacío, desértico. ¿Qué habrá pasado? Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Humilde restaurante. Venimos a entregar un regalo de Tingyu. Something from Miss Tingyun for me? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. Dulce como ella. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other No worlds. comas nada que no seas capaz de darle una paliza. Hasta ahora diría que, en teoría, como persona normal, sin contar qué habilidades tengo, podría hacer eso. No he probado nada extravagante o raro como tiburón, oso o llamas. Así que sigo con este monto normal, pero tampoco es que creo que yo en uno contra yo que sea un pollo, no sé si sea capaz de darle un golpe a un pollo. No solo por moral, sino también por habilidades físicas. O sea, diría que yo intentaría acercarme y el pollo se flaquea, esquiva y yo me caigo en el suelo. El pollo con sus patitas levanta la tierra y se va. No sé. She was captivated. She Cautivante. pestered me about dish after dish. At Una the espada end, para una she herida y mentioned cuchillo she para wanted to get cocinar. me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. Una espada para una harina y un That's how she cuchillo para put it. cocinera. She probably came across some rare mineral and forged it by rayos. hand. Look how sharp it is. Caparazón Bet de it cut titanio. straight through a Tiene tortuga glossy acuática titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Que uno de los Who vendedores among the afirmaron una vez de Aurum las Alley fantasías de las vendors llamas hasn't been silbantes. spoiled by the generosity of whistling flames? Llamas Her silbantes. grand fair puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. Grandes If we're talking comerciantes. gifts, it's us who should be gifting her something. Ah, Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? sí, debe estar ocupada. Así es.
Miss Ting-Yun couldn't tear herself away from work, so we've had to gift this on her behalf today. Really? Thank you so much. Why don't I give you all a demonstration and prepare a dish? My treat. I'd love to repay this kindness. Ya se va a la cocina y prepara un plato. Seguramente hay un vídeo de alguien haciendo la ruta de qué pasa si le dices que Ting-Yun está Speaking of F which, o qué pasa it si no was le our dices. chili beef offal stew that first attracted Miss Ting-Yun to our restaurant. It's spicy, sumptuous, and guaranteed to get the mouth watering. Not even a girl as refined as Ting-Yun could resist the temptation. Una chica refinada. About that bow, I think I know who Miss Ting-Yun intended to gift it to. ¿Qué? ¿Lo sabe, señor Weld? Un plato salteado de tripas de ternera, fresco, aromático y picante, hecho con pedazo de carne y tripas de rogonión. Mr. Yan Ming said an ambassador will return with a gift for a trusted Compañeros de colleague. confianza. The person who Ting-Yun trusts the most is Madame Yukong, right? Sí, pero a ver, espera, ¿Yukon usaba arcos? A ver, para ver si usaba o no usaba arco. Ah, sí usaba arco. Bueno. Y... está raro este almacén, pero bueno. Entrega el arco. Ok. Para hacer un... a ver, prólogo es el final. Un epílogo. No está mal. Sosiego tras la tormenta. Entrega el regalo a Yukon en el puerto de 1000 estrellas. Insiste en celebrar, no se me va a pasar en el beso de Francia de todos. Voy a mutearme porque afuera están las... ruido. What brings you here? Estamos aquí para entregar un regalo de Ting-Yun. This bow. Did Ting-Yun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Loufu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Ting-Yun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Ting-Yun and the Guild, the Loufu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Ting-Yun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Loufu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me. Those willing to cruise the sky and fight the flames. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone,
Please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Ting-yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yanming, what is it that you've prepared? Bien dicho, Marzo. I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting-yun gifted others in the past, but... Profundo significado, okay. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting-yun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Cinemática. Ah, no, cinemática todavía. If you're ready, please. Paper kites are often gifted to children, but as a symbol of spreading one's wings and soaring high up into the sky, they are also a comfort to Foxian pilots. It's an... If you're ready, please select a few items to place aboard the star skiff. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? El sello del embajador, el té lleva su nombre, su plato favorito o la cometa de papel. Diría todos, pero... Sorry, man, pero el sello. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Loufu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. El té. This is the tea that Meng Ming has made, especially named after you. Plato favorito. This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. La reconfortante cometa de papel. This time, we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. The Skyfaring Commission shall never forget you, Ting-yun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Ok, todavía falta. All remains as it did yesterday. Ok, empezó cinemática. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperating. Before you leave the Loufu, there are two things I wish to gift the Express. Hola Ceci. Hola Ceci, ¿qué tal? Acá terminando esa pues
Mañana o la próxima semana estaría haciendo el abismo, viendo cosas, explorando Fontaine. Olis. What, 2 gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Recompensa de la quest. General, cuánta amabilidad. ¿Acaso uno de los regalos es una casa? Vamos a hacer el housing, no creo. Cuánta amabilidad. Please. Let us reconvene at the seat of divine foresight. Ah, el housing, no sé. Aunque acá es como que el sistema de manejar de negocios. Ah. Nunca había visto este juego. Ah, me parece raro porque considerando que esto es del mismo joyoverso, o sea, quiero decir, bueno, quizás el Lebronia, o sea, el Star Rail que salió este año, que la beta se hicieron entre comienzos de este año y finales del año pasado. Bueno, de antemano es un juego por turnos, así que es cierto que hay mucha gente que no le llega a gustar, que sí es comprensible. Y quiera o no, porque es juego con turnos, hay como que sistema de batalla automático, lo cual es más o menos, pero si te gusta, o sea, la historia es bonita, el ambiente es precioso y hay un balance de muchas cosas. Ya sea los elementos, ya sea las armas. O sea, los elementos, las armas. Y eso. Would you like me to relay your message? TP. Bueno. Disfruta. Ok. Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Loufu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Loufu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Loufu Cloud Knights, I hereby present you with a Jade Abacus, a symbol of our allied friendship. A ese lo conozco, está en tal Sarrel y lo juego. Ah. Está cool. Está cool. Curiosidad, el que hace la voz del pelo blanco es el que hace la voz también del pelo blanco asesino en Genshin. En inglés. No sé si en japonés eran los mismos, pero en inglés es la misma persona. Y tengo a la chica de los cubos. Ah, sí, los cubos. Un souvenir. It could indeed be considered a souvenir of a certain variety, but not one you could find in a gift store. Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. Bueno, y nos han dado un souvenir bonito. Ah, bueno. The same is true of this jade abacus. Cool. It is a record of the Loufu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the Jade Abacus here, in my hand. Ah, es un comunicador. No matter how astronomically distant you are, the Loufu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. Yep, got it. Say no more. Sure thing. Thank you for your generosity, General.
Don Hong. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Loufu. Nice! But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. I understand. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell. Abaco de Jade de Alianza. Es la mitad de un abaco que Yingguang te entregó como símbolo de su alianza. A sostenerlo envía un mensaje a la otra mitad. No importa que de lejos estén, nosotros siempre llegarán a cumplir con lo que se haya encomendado. Mira, ahí está el... Discute con tus compañeros de los planes futuros. Despídete de las personas que conociste ya antes de regresar al expreso. Oh, hi. I know we haven't got the chance to get acquainted, but sí. I've heard a lot of good things about the crew from the General. I have to say, I'm very impressed. Me voy de Loufu. So soon? Así parece. I wanted to help the General, but things didn't turn out how I wanted them to be. I've learned my lesson. Sí. Also, I have a rather abrupt request. After fighting Don Hong, I feel like my skills are lacking somewhere. If you have any time to coach me... Creo que Ángel seremos iguales. Voy a pelear mucho. I'm worried that he still holds some grudge against me. But to be honest, I'd love to have another spar with him. Safe travels. Lo gracioso es que él se basa en una versión suya adulta de otro juego, o sea, de una historia de novela ligera del mismo, bueno, no de este, sino del Honkai, y por eso el meme de que merezco para que hice mi vida pasada para que me den una paliza, y luego aparece una imagen de él, de su versión del adulto de otro juego. Es, quién sabe, chico, quién sabe. O sea, es como decir... Sí, no sé explicarme, pero está bueno. Opcional. No, solo ellos. A ver. Nada, bueno. ¿O no? No tengo nada que preguntar. Ahora sí, hablar con la crew. Estamos todos. El profesor Danje, 7 de marzo y Danje y Tormenta. Hablar con la crew. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gates reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Don Hong. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Muchas cosas, pero eso para luego otro momento. Me gustaría ver alguno de los amigos que hicimos por el camino. Creo que no. Esa. Oh yeah, there are some people we haven't said goodbye to yet. Fine, fine.
Don Hung and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Don't worry. La crew. We've been so busy running around in circles, we haven't gotten the chance to say goodbye to friends we've just met. I feel like parting is still such sweet sorrow. Who should I go to first? The Master Diviner? Jingche? The Miracle Doctor? Or what about Master Gongshu? Shall we go and meet them all? A la madre, no sabía que había tantas personas para ver, pero al parecer sí. ¿Y yo cómo sé dónde rayos van a estar todos? Sí, el Express es una cosa, pero... bueno, a ver... Si no está ahí o allá, entonces fue F, pero... Nope, no está aquí. Y... no, no está acá. Pues... ah, no, ahí está. Are you here to say goodbye? Sí, me voy. There's no need to be so anxious. Y me macho. I predict that you will return to the Xianzhou often. And you will definitely continue to trouble us when you do. Sí, los eventos que hacen aquí seguramente me hacen venir aquí. Therefore, forget about any farewells. Me voy del aunque aunque regrese, esto técnicamente es una despedida, ¿no? Alright, okay, I understand. Yay. I wish your travels be fleeting of foot, and may your crises be effortlessly resolved. May your travels be fleeting of foot, and may your crises be effortlessly resolved. Lo que sí no sé es dónde estarían entonces todos los otros más. Cofre. It's all yours. Ah, no. Ya no te molesto más. A ver. Supongo que aquí debería estar en la entrada, ¿no? O sea. Ay, no, sí o no. No. Si hubiese un marcador que dijera en dónde están todos. Ok, ah, claro, la entrada. Por aquí. A buscar a personajes o NPCs. Porque bien podría terminarlo, pero todavía tengo casi un poco de una hora hasta que tenga que terminar el stream, así que hay tiempo. ¿Qué rayos hace un ello ahí? It's all yours. Qué niño raro. Este mensaje no me parece familiar, diría que eres foráneo. Pensé que tanta gente conociera esas peleas. Me llamo Enrique, tengo 2 años, nunca he pasado ninguna novia. Yo soy un chaval, no soy un joven. O sea, soy un joven. Me hice cosplay para hacer cosplay de mi anime. Ah. Pues espero que haya sido una experiencia que puedas haber disfrutado o aprendido algo. ¿Quiénes se van a pelear? ¿Quiénes son ellos? Es la última chance. ¿Cuál de las 6 convenciones es la mejor para los más jóvenes? Ah, sin ninguna de las convenciones realmente buena y la gente tampoco atrae lo que es. Eres más joven, ¿cómo estás seguro? No creas que soy un niño, soy mucho más inteligente que esos adultos que han vivido cientos de años. Exacto.
Aunque tengas muchos años, la experiencia que uno vive en vida puede ser diferente de una u otra manera. Tengo una de vino por un lado, un atrasó por otro, pero no pueden compararse conmigo, no soy rodeado por mí. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? El próximo año seré mayor de edad. ¿A qué comisionaria postal fui yo? A quien no te lo esperabas. Tomé prestado el abaco de Jaime, mi amigo, y avivé el fuego para que se inspirasen. Sin darme cuenta, se hizo viral y luego se retornó una pelea. Conté varios sacrificios para transportar a la gente que quería disfrutar el espectáculo. Al final llegaron tantas personas que se tuvo que implementar una restricción por números pares e impares. O sea, bien, tan pequeño y tantas cosas. Oh, esa vez que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La gente quiere verlos a venir por... Los que quieren ver a ver... Los han hecho por voluntad propia. Están separados por un lugar y otro, pero no lo han encontrado. Alborotador, te encanta llamar la atención. Alborotador, te encanta llamar la atención, ¿no es así? Es que no sabes que si pones cosas así, que bueno, debes saber en tener una fase aburrida. Perdiste muchas oportunidades de ganar dinero. Verdad. Eso es verdad, he perdido muchas oportunidades de ganar dinero. Es la época en la que da forma a los héroes. Los héroes no le dan forma a la época. Es la época en la que da forma a los héroes. Los héroes dan forma a la eso. Llevo más de años para una oferta nueva. Eso es época cerrada. No importa si se trata de un héroe o no, el dinero llegará. Yo también una vez vi a 2 parejitas de un anime. Sí, es bueno para mí, pero... Hace años que no veo animes. O sea, actualmente leo mangas. Que ya si de esos mangas que se transmitan en animes quizás. Animes. Y ocasionalmente veo uno que otro. Pero ya no tanto como... Yo que sé, en 2015, 16, que ahí por ejemplo 2014... Me decidí ver todo One Piece desde el inicio hasta la emisión, que en ese momento estaban en desdroza. Claro que no me metí en una maratón de 24 horas, pero muchos episodios de lote. O sabes, como que no es que ya no me guste tanto el anime, solo que de momento le siento más aprecio a ver los mangas, poner una música de fondo y ya. No sé. Anda las felicidades de Carapuede que te encuentres con las orejas. A la que lejos. A ver, por allá. Water heats the cloud song. Water heats the cloud song. Ah, bueno, es... A ver, ahí hay una persona, así que para llegar a él... Ah. Es por aquí. Ok, no, tengo que tomar esta ruta. Me encantan tus videos. Yo vi el anime llamado Hanako con una protagonista llamada de Shiron Nene en el papel de protagonista llamada. Espera que... A ver... Hanako... Ah, eso.
No he tenido la oportunidad de leer ni el manga ni ver anime, pero sí he visto algunos fragmentos, clips y se ve bien por lo breve que he visto. De Shironen. Sí. Water heeds the cloud song. Water heeds the cloud song. Los impostores son realmente cobardes. Adivino amable. ¿Quiénes acaso? Escucha, a trabajar un día y pasar 5 días. Es peligroso, sal de aquí. Ah. El caminante puro vendría a esta hora. No sé si lo soy. ¿Cómo saber que uno es puro? Pensé que eras ese tipo que me persiguió el otro día para que le respondiera. El caminante puro. ¿Qué fue lo que pasó? El otro día premié a Kohai para echar y me encontré con un joven que me preguntaba si era mejor la adivinación o la artesanía. Yo quiero para mi novia, quiero ser costumbre de que mi novia fuera Yahir o Nen. Y yo fuera Yanai Goku y mi primo, bueno, tengo un hermano también podría ser. Ah. Pues... Esas relaciones en videos son los monasterios de decir. Muchos proyectos mientras la gente no debe con mucha energía que se deja. Sin periodo de evolución de potencia que inspirado. ¿Qué pasó entonces con esa situación? Sí. Yo vi en los TikTok, o sea, vi una persona haciendo cosplay, haciendo una chica nene y haciendo efectos para adultos. Porque la gente hace eso, me puede preguntar, no sé. A ver. El mundo es vasto, para bien o para mal. Hay personas que... Hay lugares bonitos, amables, superficialmente bonitos, amables que no son. Tienen cosas con profundidad. O según este mensaje que puede decir qué persona más asquerosa pueden haber. Y incluso muchos adjetivos peores que asqueroso. Asquerosos, depende. Porque sí, el mundo es grande y diverso. Así que solo diré eso. Cada acción tiene sus consecuencias, ya sea en el ahora o ya sea en el después. Pero todo repercute. Y con amablemente le sugerí que se presentara a la comisión de docencia, pero luego ese tipo llamado el caminante puro comenzó a insultarme. ¿Qué te dijo? Me respondía con insultos. Refutó todos y cada uno de los mensajes me mencioné sobre la comisión de docencia y me insultó diciendo que en un lugar más popular ya no soy la comisión de docencia. ¿Cómo no me saltando de algo así? Estoy hablando tonterías, tenemos para jóvenes. Cara más grande de la comisión de reseña, palabra carga. Esa fue mi respuesta. Él la leyó, todo el mundo se la leyó y prometió que vendría. ¿Y por qué escogiste este lugar? ¿Quién no atrevería a referir su información personal? Yendo y viniendo, si se trae la cara. Quiero preguntarte qué signo... Géminis. ¿De qué país eres? Ah, bueno, Perú, porque ya no es información privada. Eres amigo, brother, que me estoy hablando contigo. Lo sé, lo otro no sé. Yo suelo tener un círculo íntimo de personas a las que digo con confianza amigo, así que no, sorry, me disculpo, pero sí, Géminis y Perú. Irás doble cara en el sentido de quiero hacer algo y luego es como pero me da flojera hacer ese algo. Y bueno, esa y muchas otras razones son por las cuales de momento diría que sí, estoy bien estando soltero.
no se me da bien manejar mi propia responsabilidad y se me haría complicado manejar no solo mi vida, sino entablar una relación con otra persona, con alguien más. No sé. O sea, quiero decir, mi hermano mayor tuvo un hámster. Si contara eso, si contara ella, solo tendría una mascota, solo he tenido una mascota en mi vida, pero aparte de eso, no sé. Bueno. A ver, mi signo zodiacal, bueno, es Virgo. Solo hay que comer, pacifista, mi novia es Cáncer y soy yo Vileno y del puede decir si no sea el hermano de... Ah. A ver, quiero ver... Ah, sí, estoy... Bueno, ahorita supongo que con el chat ponerlo... Sorry por la mentina bulla de tos. Y también afuera que están poniendo música ahorita. O sea, mi padre dice punto más con Corea. Si hubiera llegado más tarde no hubiera encontrado espacio. Bueno, este es uno, así que a ir al otro lado que está por acá. Esto me tepé aquí y no, yo necesito ir. Ah, Ray, está cerrado. ¿Me puedes decir cómo se llama la hermana Japón del anime? A ver. Según Wikipedia del anime que me has dicho, y le bajo el volumen a ese rey porque hace ruido. O bueno, es afuera que hace ruido, pero... A ver, Hanako Nomura Yume es el protagonista principal y era homónimo del anime manga Ibaku Chonin Hanako Kun. Es un fantasma que acecha el antiguo edificio de la Academia Kanome. Reside en el baño femenino del edificio menor en la ciudad de repuesto. Especie humano afrontar. Familia gemelo Yugi Tsukasa. 13 momentos de morir, más de 50 fallecidos. Cumpleaños 25 de noviembre de 1956. Yugi Tsukasa. Shinamori. Y bueno, signo zodiacal, bueno, no soy alguien que sabe de qué día es qué, así que... Según Wikipedia, bueno, según en internet, los nacidos entre el 23 de noviembre al 21 de diciembre son sagitarios. Pero puedes saber qué signo era ahí. Te seré honesto. No tengo tanto interés en saciar mi curiosidad respecto a esa información. Por una cosa, y una simple cosa. Tendría que leerme todo el manga. Y ahorita es como que, no sé, mucho tiempo, mucha cosa. Es como el motivo por el cual todavía no me he leído ningún... Bueno, no me he leído... Solo he visto un anime de Fate, pero no me he visto todo lo de Fate. Porque sería como... Tendría que leerme verme todos los animes de Fate, la cronología y eso como que... Así que... Mis disculpas, pero tendré que rechazar formalmente tu pedido de búsqueda. Sé que está en internet, sí. Pero...
No, es ese era lo... Este. Old friends meet yet again. Pero había entendido que suena a Puede ese episodio, ¿no? Eso digo. ¿Quién es el mayor? A ver, pero... Yui Tsukasa. Perfil 13 de fantasma. Old friends meet yet again. No sale en la wiki. Así que no sé. ...25 de noviembre de 1955... ¿Por qué hay un... Sagitario también, al parecer? Bueno, sí, si son gemelos es que nacieron en la misma fecha. Pero como dije, prácticamente no tenía tanto interés en buscar. Water heats the cloud song. Abro la puerta. Como muchos millones de años conocí a un pésame. Ahora sí. El niño lanzarse y decía morir. ¿Cómo lo digo? Nivel 3, no, nivel 2 quizás. Asesinatos de hoy. Aquí debo decirte, no entendí qué me tratabas de decir. Sorry, pero no lo entendí.
La verdadera valor. La medalla del valor la tiene Tai de Dimo. Solo diré eso. Si quieres saber cuál es el mayor o cuál es el menor, por cómo va la serie, diría que suena a spoiler, así que nada. It's all yours. Water keeps the clouds. Rayos, ok. I sent a storm. As easy as that. Gale force. Don't mess with me. Rayos. Stay the course. Quería aprenderte atrasó. Ya te dije, no me he visto el anime, así que esas serían teorías, preguntas y la fuente más primordial sería alguien que se ha visto el manga anime varias veces o el mismo autor. Y a veces es lo primero, porque a veces mientras más larga sea la obra, el autor se olvida uno que otro detalle. I'll end your misery. Awaken dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. So you are afraid. What a headache. I sent a storm. Me gustaría decirte que sí, pero nunca he visto Sailor Moon. Y digo me gustaría decirte que sí porque recuerdo que una vez en la adolescencia yo y unos amigos estábamos hablando sobre eso, que creo que ellos lo vieron en su infancia, pero en mi caso no llegué a verlo yo. No sé si fue por la hora en la que lo daban y no podía verlo, o sea, que la hora en que lo daban yo no llegué a verlo o no sé qué, pero de momento no he visto Sailor Moon. Come on, I want to try something out. Es como reconozco la franquicia, pero nunca he visto la serie o el manga. Lo que sí me parece curioso es que la mangaka de Sailor Moon y el manga de... No, para, ¿con quién se casó la manga? La creadora de Sailor Moon. Mangaka Sailor Moon. Nakyoko Takeuchi. Pareja Yoshiro Togashi. Así que la creadora de Sailor Moon o sea, es esposa del creador de Hunter x Hunter. Y lo gracioso es el motivo de por qué se casaron, creo, o el tipo de trabajo, tipo de... tiene una cosa graciosa eso. Pero sí.
¿Viste el anime llamado Un chico llamado NASA? Y la otra su casita del anime Un chico que la atropella en el final. No sé, la única historia así tipo... Bueno, no sé si cae en romance, pero Oren no Monogatari. Ahí está. Come on, I want to try something out. 3, 2, 1 y fuera. Listo. Chat, actualizar. Ok. O sea, en sí no sé por qué lo borras tú, pero en mi caso, ¿por qué no? Así que también. What a headache. Who's next? Welcome, customers. Yeah. ¿Por qué su nombre es? A sharp scythe needs targets. A ver. Me encantan tus vídeos. Ok, esa es una cosa. Luego, sí, ya te lo dije. Sí, porque lo había pensado previamente. Luego, entonces me podrías decir, es una pregunta. Decir por qué su nombre. ¿Cuál nombre? De un chico llamado... De un chico, ok, es un chico llamado de Genshin. Hay muchos personajes masculinos en Genshin Impact. Un chico, ok, de nuevo repetido. No sé si es otra persona o es la misma persona haciendo cosplay. Entonces es una persona en la vida real que está haciendo un cosplay de una persona de Genshin, de un personaje de Genshin Impact. Usando a su amigo porque hacen eso en los GT. Ah, ya hoy. Así que si preguntas el por qué exactamente... ¿Cómo responder eso? Libertad de opciones, votar. O sea, a ver. O sea, lo estoy viendo desde el punto filosófico de ¿qué es el amor? Entonces por eso que me estoy tardando en responder. Porque le gusta la interacción entre esos dos personajes, pero por alguna razón los quiere hacer de forma que no están en el juego más de afección. No sabría decir. Pero bueno, otro NPC, artesano sagaz. ¿Quién eres? Vi que no dejas de mirarme. Eres el razón. Solo pasaba por aquí. Y también soy un caminante. Que amenazó con golpearme. Eres furiano. ¿Quién pensaste que era? Holgazán relajado. Que sobre la comisión de reseñada, animando a un joven ingenuo a que postulara. Así que escribí 30 respuestas para desenmascarar sus mentiras. Bueno, obvio vi un anime. Un chico mayor tiene una ese anime. Su amigo occidente estaban haciendo cosas. Te seré honesto. No me desagrada que exista el Yuri, pero no es tanto de mi consumo el Yuri. Que alguien sea capaz de hacer una buena historia usando uso de Yuri es posible, pero en general yo no consumo tanto. O sea, que sí me gusta el... No, espera, ¿qué estoy diciendo? No, sí, pero también es cierto, o sea...
Veo, pero no consumo tanto en proporción a la cantidad de... Ok, no, lo otro es yaoi. O sea, Yuri es mujer, mujer, yaoi es hombre, hombre. Ok. No, bueno, sí, no soy de consumir BL. Sí. ¿Y qué es BL? Te diría que te dejo que el internet te lo explique. 30 respuestas para desenmascarar sus mentiras. Se contenta con decir que quería verse conmigo. Que tiene miedo. Llevo 7 años en la ocasión de la señal y no he llegado hasta donde estoy siendo débil. Después seré débil. Sobre lo genial que es trabajar con la comisión de artesanía, así que refuté sus palabras con pruebas y hechos. Dijo que la comisión de artesanía tiene muchos proyectos y se gana mucho dinero, pero ¿de qué sirve ganar tanto dinero si tienes que estar fuera de casa todo el tiempo? Hacerse rico la noche a la mañana comiendo estas oportunidades es su cuento. Después de todos esos años, lo que le haya ocurrido a sus genios historias ya fue hecho hace mucho tiempo por sus predecesores. Un amigo trajo un arranoso conejita. Ok. Después de esos años, lo que sea que se ya fue hecho por sus predecesores. Y solo tienen que quedarse en el chanzo. Beber té, adivinar el futuro y ganar dinero para hacer dedos por la hoja. Eso como... Que soy un artesano impresor y me han pedido encontrar un señor más grande de la universidad de Loufu. Entonces ya te encontrases venir con él. Al irse mis cuadernos. El flujo de cargamento de la comisión de artesanía ha aumentado últimamente, así que han implementado un sistema de restricciones por números impares y pares para otros artículos. No te dejes generar por la cantidad de Porque siempre, no es siempre, pero es cierto que es un recurso que a veces usan algunos para conseguir atracción a cierto público objetivo. Es como decir, hay algunas cosas que llaman la atención a cierto público o hay cosas que llaman la atención a cierto público, a cierto nicho. Soy el niño videra. La mente tan retorcida, un poco de miedo. Elogio y la moral. A ver, y el otro tipo. Adivino amable. No. Con razón no lo encontraba. Bueno, no sé de qué iba esta misión, pero ahí hay. Y supongo que ya no está ese niño.
Ahí está el tipo de acá. Luego maestro Onshu. ¿Dónde está? Ah, no, aquí estaba, maestro Onshu. The Artisanship Commission has come through hell and high water since the incident. Rebuilding what we lost will drain the years. Our labor filled with blood and sweat and tears. Años, esfuerzo, sudor y lágrimas. Me voy de Loufu. For a youngster to deliver a farewell to an old man like me is a rare occurrence in this day and age. I've taken on many a short life apprentice. After leaving the Loufu, they never return. Time, not distance, Tiempo is the true separa a las separator of personas. souls. Ya te dije, muchas posibilidades. Hay animes que son de X historias, hay animes que son de Y historias, animes que van por un lado, por otro. Mientras haya posibilidades... No, mientras haya ideas, las posibilidades son infinitas. The lingering sound of bygone music plays, though groweth fainter with the parting ways. El presente sonido de música de la antigua resonancia escuchada es... Maestro Gonzo. Life is full of farewells, and I've seen more than most. But farewell it is. I shall not sing for you on your way out. I fear the sound would break my heart. Bueno, el maestro Gonzo. Kinshue. Alfuyama, maestro Gonzo, Kinshue. Sé que faltaba alguien más que dijo 7, pero... All remains as it did yesterday. Centro de emergencia de comisión del territorio de Loufu son unas... Y arriba se alega, no solo supone una base para la astrofísica, sino que también pueden generar cosas. En rumores se confiarán en los conflictos de manera racional. En caso de encontrarse con restricción de tráfico de congestiones, se puede planificar su viaje de ida y vuelta. Basta informe de datos cuando se de todos. Quien muerde el anzuelo es porque quiere. No te entendés porque me puedes decir cuánto. Es cierto. No he entendido lo que te dije. Pero así son. Habrá personas que sí llegarán a comprender y entender. Pero he aquí, lamentablemente, yo no soy una de ellas. Te deseo un buen futuro y éxitos, que tengas un mañana que satisfaga tus ambiciones, al menos en un breve momento. Pero a pesar de eso, yo no seré aquel que vaya a tu lado. Bueno, traté de ponerme filosófico, pero no creo que me haya salido tan bien. El punto es ese, no me sale. Bail. Maestra Vidiaria, dinos tu sabiduría. Me voy de Loufu. To start your next journey. That's great. I can't wait to escape the commission again. Oh, make sure you come visit. Next time you're here, we'll put my plan into action. Oh. I've got it all figured out. We sneak out, head over to Arm Alley, and pick out on the snacks there. A ver, muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta. Sí, no, ya te dije, no entendí esa pregunta.
Entonces será mejor empezar a planear la ruta de escape. And don't forget to come see me if you get any headaches, fever, tendon pain, joint pain, anything. My treatment is on the house. Ok. Remember to come and see me. Y solo quedaría Kinjue, la que juega Sari. Debería estar aquí porque acá hay un para jugar, pero no está. Saber dónde está. Cinco, 4, 3, 2, 1. Sorry. El motivo es este. Hay una palabra que has puesto que no es que sea tan serio, pero conforme se vaya avanzando o tocando ese tema puede llegar a ser algo serio. Dice, sorry Kinshue, pero también ya van haciendo las 4, entonces ya tengo que irme a... There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own. Yeah, you're back. Himiko and I were just discussing our journey. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Still, some endings spark a new beginning. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the Express. Since when did the work roster just change like that? ¿Cuál es? Esta vez podremos saltar segundo planeado. Yes, no more Stellaron Hunter interruptions. It's time to get our original plan back on track. Our next stop is Penacony, remember? The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Cinemática. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Jingyuan. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen.
It's time for the Sosiego to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave. Bueno, ahora sí, ya me voy despidiendo que tengo que lavar platos. Muchas gracias a todos los que se pasaron por aquí. Y disculpen mis acciones si han parecido muy excesivas, pero tenía que. Muchas gracias por pasarse por aquí. Clapping hands. Muchas gracias a todos y adiós. Grazie, adiós, arrivederci, bye bye, ciao.